Bueno, pues bienvenidos a esta charla en la que vamos a hablar de la preparación del lecho de la herida para una cicatrización óptima. El concepto TIME es un concepto que lleva más de 2 décadas utilizándose en medicina humana y que yo creo que ya es hora de que empecemos a conocerlo en el mundo de la veterinaria por su practicidad y por lo fácil que va a ser aplicar y reconocer el hecho de la herida para saber que estamos en el buen camino de la cicatrización, ¿vale? Me voy a presentar, yo soy Araceli Calvo, soy acreditada por ABEPA en cirugía de tejidos blandos y acreditada en un grupo de expertos y de asesoramiento de heridas crónicas y úlceras por presión, que es el GENAUP, y tengo pues el certificado de experta en heridas, ¿vale? Yo me licencié en Barcelona, en la Universidad Autónoma, trabajo también desde hace más de 2 décadas en el Hospital Anicura Ars Veterinaria y desde siempre mi área de especial interés ha sido el tratamiento de heridas y de reconstrucción cutánea. Y bueno, para el que le interese, tengo un canal de formación en Instagram en que solo hablo de esto, ¿no? Del manejo de heridas. Entonces, aquí os dejo mis datos y también mi correo electrónico por si tenéis alguna duda sobre la charla, ¿vale? O cualquier otra cosa. Bueno, pues la guía de la charla consiste básicamente, vamos a hacer un repaso del momento actual de la curación de heridas en veterinaria. Nos vamos a meter de lleno en el esquema TIME para intentar adaptarlo también en nuestro sector. Hablaremos cada punto por separado y sobre todo un poco, esto casi prácticamente al mismo tiempo, un reconocimiento de las complicaciones y de la fase de cicatrización y de cómo tenemos que actuar, ¿vale? Delante de la curación de una herida. Pues como introducción, las heridas son esa pérdida de continuidad de la piel que ha producido algún tipo de traumatismo en la que se ha expuesto estructuras profundas, estructuras subdérmicas que tienen que estar protegidas, tienen que estar en un ambiente estéril y de repente pues ha habido una pérdida estructural y un acceso de los gérmenes del ambiente a estas estructuras donde en ese momento pues tenemos una mala defensa y un sangrado, ¿vale? ¿Qué pasa también con las heridas? Pues se pierde la termorregulación local, que es una de las funciones de la piel, y se pierde agua, electrolitos y proteínas, entre otras cosas. La cicatrización es esa respuesta orgánica cuando se ha producido una herida de esa capaz de autorreparación. Y me gusta decir que es autorreparación porque muchas veces lo podemos hacer muy mal en la cura de heridas, pero el organismo pues lucha contra todo y al final acaba haciendo una cicatrización más larga o menos o más corta, ¿no? Pero ha sido el organismo el que ha luchado por regenerar ese epitelio y por reemplazar la dermis, ese tejido subdérmico que también se ha perdido, por un tejido fuerte, un tejido fibroso, básicamente de fibras de colágeno, que le da tensión y le da fuerza a esa cicatriz para que pueda seguir funcionando con todas esas funciones, ¿no? que tiene la piel. Consiste en una cascada ordenada de procesos en unas fases secuenciales que se van superponiendo en el tiempo y que empiezan desde el momento cero en que se ha hecho la herida y la hemostasia empieza a trabajar. Ya las plaquetas empiezan a liberar factores de crecimiento tisular, a partir de ahí ya enseguida llegan los macrófagos en la fase de inflamación para, para poder hacer una defensa inicial de todas esas bacterias y esos detritus que se han quedado ahí atrapados en la herida y empieza a liberar multitud de factores de crecimiento tisular. Y a partir de ahí, con el paso de los días, empieza la proliferación, que ya es esa primera fase de reparación, luego la epitelización y por último, pues con el paso de semanas a años, cuando nosotros ya prácticamente damos por cicatrizada la herida, el organismo sigue trabajando en reparar por debajo de ese nuevo epitelio, pues ese tejido que se ha llegado a formar, ¿vale?
Entonces, ¿cuáles son los objetivos y las tareas del veterinario si lo ha autorreparado el organismo? Pues básicamente tenemos un deber, que es comprender los procesos celulares y biológicos que pasan en cada etapa de la cicatrización para poder ayudar, ¿vale? Y optimizar el lecho de la herida y facilitarle el trabajo, ¿vale? Entonces, cuando ya podemos reconocer y crear un lecho de cicatrización óptimo para que el organismo trabaje en las mejores condiciones, sabremos resolver las complicaciones y reconocerlas. Por desgracia, todavía hay muchísima gente agarrada a la tradicional cura seca porque es lo que hemos visto, lo que nos han enseñado, pero no tiene ninguna evidencia científica. La evidencia científica nos dice que nosotros tenemos que ayudar a esos procesos biológicos y desde luego la cura seca no lo hace, ¿vale? Pero la cura seca lo que es esa exposición de la herida al aire, en la lo único que hacemos es aplicar muchas veces antisépticos y esto produce muchísimo dolor, produce retrasos en la cicatrización y expone a la herida a muchísimo mayor riesgo de infección. ¿Vale? Poquito a poco estamos haciendo hincapié en que se tiene que aplicar la cura húmeda, ¿no? Que es ese mantenimiento de la herida con apósitos en que la aislamos del medio ambiente y esto produce que se retenga un exudado y que se aplique humedad sobre el lecho de la herida que lo que va a hacer es potenciar el crecimiento del tejido de granulación, incluso hasta 3 veces más acelerado que cuando la dejamos al aire y desde luego protegerla tanto física como microbiológicamente. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, ahora ya nos vamos a meter de lleno en el concepto Time, que desde luego concepto Time no tiene otra que trabajar en ambiente con cura húmeda. ¿Vale? Concepto Time fue descrito en el año 2003 por un grupo de expertos grupo de expertos que se dedican solamente a heridas, ¿no? De la European Wound Management Association y que enfoca la curación de la herida con 4 puntos clave. ¿Vale? Estos puntos clave lo que nos hacen es preparar el lecho de la herida con un tejido viable y en condiciones de humedad que sea óptimo para estimular la cicatrización. Por partes, vamos a hablar ahora de qué significa cada letra. ¿Vale? Pues con la T se refiere a tejido, ¿no? A qué tejido tenemos en el lecho de la herida. ¿Vale? Desde luego el tejido para que la cicatrización pueda iniciarse tiene que ser un tejido sano, ¿vale? Un tejido viable. La I se refiere a inflamación o a infección, ¿vale? La M a la humedad, a lo que hemos hablado, ¿no? De que tenemos que hacer un ambiente húmedo para promover la cicatrización en condiciones óptimas. Y la E se refiere al epitelio, ¿no? A las condiciones de los bordes epiteliales que rodean la herida. En cuanto a la eliminación del tejido que no es viable, el tejido no viable es un tejido que ha perdido la estructura, o bien porque presenta necrosis, o bien porque tenemos una infección grave, una infección subdérmica, no una colonización, sino un microorganismo patógeno que está alterándonos la estructura de los tejidos perilesionales, ¿vale? Y esto requiere, desde luego, un saneamiento, ¿no? Que nosotros lo llamamos un desbridamiento y ahora, luego haremos más hincapié en cómo lo podemos hacer. Desbridamiento será dejarnos en el lecho solo tejido sano. En la I, básicamente, lo que vamos a hacer hincapié es en el control de la carga bacteriana, que lo vamos a manipular con una correcta higiene de la herida, unas limpiezas adecuadas y a veces antimicrobianos bien sistémicos y pueden ser que también locales, aunque aprovecho para recordar que una infección que nos está alterando la estructura de los tejidos
va a requerir desde luego antimicrobianos sistémicos, ¿vale? Eso con evidencia de cultivos y con cabeza, ¿vale? La M, nos vamos a referir a la gestión del exudado. ¿Y cómo vamos a gestionar el exudado? El exudado tiene que estar en equilibrio, ¿no? En la carga óptima para que proporcione humedad, pero un exceso de exudado puede prolongar un estado inflamatorio. Entonces, aquí vamos a tener que manejar qué características del apósito que ni nos lo reseque mucho, pero que sí que tenga una buena capacidad de absorción para dejarnos una cantidad óptima de humedad, ¿vale? Y también vamos a jugar con la frecuencia de curas. Si tenemos muchísimo exudado, tendremos que hacer curas más frecuentes. Y la E, el mantenimiento de los bordes epiteliales, pues es bastante sencillo, pero los bordes epiteliales son delicados y también daremos un poco de hincapié en cuáles son las claves. Nos metemos ya en la primera parte, ¿no? En la T, que es la eliminación del tejido no viable. Tejido no viable suele ser este tejido necrótico, incluso la infección también puede producirnos necrosis y desde luego también tendremos tejido no viable si hacemos una cura seca, ¿no? Porque tendremos una capa superficial de tejido no viable. Impide la evaluación del lecho de la herida. Supone un obstáculo físico para los bordes epiteliales y desde luego para la contracción. Sabéis que también en la fase de proliferación la herida se va estrechando, ¿no? Gracias a los miofibroblastos. Pues si tenemos algo ahí, un tejido necrótico que suele ser duro y es un obstáculo físico, es una barrera y esto lo va a impedir. Va a producir una cronificación de una inflamación, con lo cual va a producir una cronificación de la herida y favorecerá la extensión de la infección. Desde luego, por debajo de un tejido necrótico siempre tenemos un lecho óptimo para una infección y una colección de exudado accesado, ¿vale? Y va a aportar dolor y mal olor a la herida, ¿vale? ¿Y siempre reconocemos el tejido viable? Pues no, porque hay mucha gente que las costras, por ejemplo, que es esa parte superficial de la herida que se ha desecado, que es el coágulo desecado, donde se han quedado atrapadas bacterias, detritus, pelos y suciedad, eh, pues la gente lo ve como qué herida se quita, que bien me está cicatrizando, qué buen aspecto, ¿vale? Este es el concepto que tenemos que erradicar. Eh, Luego tenemos también la escara, el esfacelo. No sé si todos reconocéis un tejido adiposo o un muscular necrótico, ¿vale? Y unos vasos sanguíneos que también estén dentro de un tejido no viable. Voy a poneros ejemplos de cada uno con imágenes para que no se os olvide, ¿vale? De la costra no os he puesto ninguno porque todos lo reconocéis. Empezamos con la escara. Las escaras son esas porciones de tejido muy duro, muy anclado, superficial, seco y que realmente no tiene, en esta fase no tenemos nada de exudado, ¿vale? Puede venir pues por quemaduras térmicas, químicas, incluso de ácidos, pero puede venir también por oclusiones vasculares, por infecciones, por, eh, por tóxicos, y por tóxicos no me refiero solo a toxicidad, sino a citotoxicidad que puede producir, pues, por ejemplo, la toxina de las orugas, de la procesionaria, de algunas arañas, incluso infecciones. Hay gérmenes que producen infecciones con necrosis, ¿vale? Entonces, nos quedamos con que la escara es esa porción en que se nos ha necrosado una capa cutánea y que realmente está muy anclada y es muy dura. El esfacelo hay muy poca gente que lo conozca y realmente pues es también una necrosis, pero ella es más blandita, es una necrosis húmeda de color amarillo, pero que también está muy anclada. Hay mucha gente que, como veis en estas fotos, me lo confunde con fibrina, pero en realidad esto es un tejido que si coges una pinza y estiras, está anclado porque es parte del tejido subdérmico que se ha necrosado, ¿vale? Entonces, bueno, espero que a partir de ahora también lo reconozcáis y es un tejido a eliminar porque realmente es una barrera para la cicatrización, ¿vale? Tejido
Subdérmico necrótico, subdérmico me refiero a la capa de tejido graso y a la muscular, a la fascia que está más por debajo de la capa cutánea. Pues si nos vamos metiendo, es una infección profunda, el color ya pasa a un color marrón, pardo, la fascia no está brillante y realmente esto suele adquirir bastante mal olor, ¿vale? Y la vascularización, pues la vascularización, los vasos prácticamente están coagulados, no tienen nada de pulso y el aspecto es negro como en el de estas fotos. Pues para poder sacar todo este tejido viable y que pueda empezar la cicatrización a funcionar, ¿no? A no atascarse en esa secuencia, ¿no? de fases, lo que tenemos que hacer es un desbridamiento, ¿no? El desbridamiento lo definimos como ese conjunto de mecanismos endógenos. En ese caso sería autolítico. ¿Por qué? Porque el organismo tiene unas endocolagenasas, endoproteasas, que va liberando en el lecho de la herida y lo que va haciendo es poquito a poco desanclar ese tejido, ¿vale? O exógenos. Exógenos es esa ayuda que le podemos dar, ¿no? Mediante un desbridamiento quirúrgico. Hay varios tipos: larval, químico, enzimático, bueno, que lo que hacemos es ayudar a separar los tejidos no viables presentes en la herida, ¿vale? ¿Qué tenemos que separar? Tejido necrótico, pero también tejido infectado, ¿eh? Pues el desviamiento autolítico es el más fácil y el más selectivo, lo que pasa que será mucho más lento, ¿no? Que dentro de los métodos. Lo que hacemos es favorecer mediante humedad que el organismo pueda hacer ese desbridamiento por endocolagenasas, ese anclaje, desanclaje del tejido que no es viable por autólisis, pero lo que tenemos que hacer es humedecer. Desde luego le va a costar muchísimo si lo que tenemos es una escara seca y dura o una costra gruesa. En cambio, si nosotros favorecemos que se acumule el exudado donde están las colagenasas podemos aportar humedad para que también desde el exterior se vaya humedeciendo este tejido, podremos conseguir que se acelere este desbridamiento, ¿vale? ¿En qué indicaciones lo vamos a hacer? Desde luego en pacientes en que no podemos plantearnos un desbridamiento quirúrgico porque tengan riesgo anestésico o coagulopatías, ¿vale? Luego cuando hablemos del quirúrgico hablaremos de esto. En heridas de poca gravedad, desde luego, si son poco extensas, poco profundas, pues es el desbridamiento ideal. Le pondremos un hidrogel y le pondremos un apósito y lo destaparemos cada 3 o 4 días y veremos cómo se va desanclando solo y es muy fácil retirar, ¿vale? También cuando tenemos viabilidad de los tejidos dudosa, si yo no sé realmente, aquí veo claramente que tenemos un esfacelo en esta foto, pero si tengo mis dudas porque hay un hematoma, porque el tejido de alrededor está congestivo, tiene un gran hematoma, tiene muchísima inflamación o edema, y no sé distinguir si luego este edema al final va a derivar en mayor necrosis, es el método ideal. Nosotros hacemos un desbridamiento inicial, promovemos un desbridamiento inicial autolítico y cuando destapamos vamos a ver cómo se va definiendo ese tejido que está necrótico porque el organismo empieza a ayudarnos a desbridarlo y podemos avanzar en unos días y si queremos pues pasar a un desbridamiento quirúrgico, ¿vale? Los pasos del desbridamiento autolítico, desde luego, va a implicar una limpieza de la herida y de la piel perilesional porque vamos a aportar humedad, pero además vamos a retener el exudado. Esto puede producir una gran colonización bacteriana, una colonización moderada es llevadera y es lo que vamos a tolerar y no va a haber ninguna implicación en un retraso de cicatrización, pero una gran colonización o un gran acúmulo de exudado sí que nos puede dar complicaciones, ¿vale? Entonces, es básico limpiar la herida y descontaminarla en cada limpieza.
Lo vamos a hacer para esto con un fluido siempre atemperado, ya veréis que siempre os lo digo, los fluidos fisiológicos necesitamos que no nos enfríen el tejido porque si no estamos promoviendo una cicatrización en un ambiente húmedo siempre cubierto porque vamos a aportar una temperatura óptima para el organismo. Recordad que cuando se produce una herida y el tejido subdérmico se nos va a quedar con pérdidas de termorregulación. Si nosotros lo tapamos con apósitos y con un vendaje, intentamos que se equilibre esta temperatura. Si cada vez que hacemos un lavado aportamos un fluido frío, vamos a enfriar y esto hace que haya una vasoconstricción y perdamos defensa y perdamos pasos que tenemos ganados, ¿vale? Entonces siempre hago hincapié en un fluido atemperado. ¿Vale? Podemos aplicar hidrogel, a no ser que tengamos un exceso de creación de exudado y este exudado sea limpio, por ejemplo, como en las quemaduras, pues no nos va a hacer falta el hidrogel. Pero si tenemos una escara seca o tenemos que sacar una costra, podemos aplicar hidrogel. ¿Vale? Y después aplicaremos un apósito secundario para retener la humedad. En este momento seguramente ya empezaremos a tener un exudado abundante, con lo cual necesitaremos apósitos que tengan una buena capacidad de retención del exudado. ¿Vale? Y el vendaje para protegernos el apósito secundario. Las curas las haremos cada 3-5 días. Esto va a variar en función de lo amplia y profunda que sea la herida o de las características de la herida. Si es una herida que inicialmente tiene infección, pues va a producir bastante exudado. ¿Vale? El desbridamiento cortante. El desbridamiento cortante no lo conoce mucha gente, aunque seguro que en alguna ocasión lo habéis practicado. Es una retirada parcial del tejido necrótico húmedo que lo llevamos a cabo en cada cura. Vamos poquito a poco con condiciones de asepsia. Veis que utilizamos pinzas, material siempre estéril, alguna tijera, hoja de bisturí, pero siempre en condiciones de esterilidad porque estamos manipulando el lecho de la herida y con muchísimo cuidado, no queremos hacer microtraumatismos, vamos retirando el tejido que tenemos claro que es necrótico. ¿Vale? Este tejido no le duele, ya ves que el paciente está feliz y contento y lo que vamos haciendo es poquito a poco favorecer que cada vez quede menos tejido no viable en el lecho de la herida para que los bordes epiteliares puedan empezar a proliferar y avanzar. ¿Vale? No es necesaria anestesia y es un método muy selectivo. Podemos combinar siempre con desbridamiento autolítico, ¿vale? O sea, siempre vamos a hacer curas en ambiente húmedo y vamos a promover la humedad para que ese tejido, en el momento en que lo queremos retirar, sea un tejido blando. Intentar hacer esto con una escara seca es muy doloroso. Y el desbridamiento quirúrgico. El desbridamiento quirúrgico es la retirada completa bajo anestesia general con material estéril cortante, o sea, unas pinzas, tijeras, bisturí, de todo el tejido necrótico y vamos a aprovechar, si se puede, pues para hacer ya una reconstrucción cutánea de ese tejido. ¿Vale? Es un método muy rápido, quitamos de una vez el tejido necrótico. Desde luego es el indicado en tejidos infectados subdérmicos cuando queremos quitar toda esa carga bacteriana y esos tejidos que no son viables y, y lo único, pues bueno, tiene sus riesgos, ¿vale? Que ahora hablaremos. Lo vamos a utilizar en escaras muy gruesas y muy adheridas, lesiones extensas, sobre todo en presencia de infecciones subdérmicas para quitar toda esa cantidad de carga bacteriana y tejido no viable. En animales que tengamos signos sistémicos de sepsis, desde luego va a necesitar que quitemos ese foco séptico. Cuando tenemos también cuerpos extraños, ya sabéis que si hay cuerpos extraños, hasta que no los retiremos no vamos a poder hacer una correcta cicatrización y desde luego en extravasaciones de citotóxicos. Bueno, no os lo he dicho, perdón. Ojo, cuando hemos hablado antes de por qué podíamos elegir en caso de coagulopatías el desbridamiento autolítico, es precisamente porque bajo anestesia general normalmente el criterio que tenemos de viabilidad es el ir retirando tejido hasta que nos sangra. Esto no es un método muy selectivo porque la hipotermia
y la vasoconstricción, por ejemplo, que se nos puede dar por una hipotensión en el quirófano va a hacer que muchísimos capilares en ese momento no nos sangre y ese tejido realmente sea viable. Pero bueno, si hacemos el criterio del sangrado, que al final es el que prácticamente practicamos todos, hay que asumir que en un animal que tenga coagulopatías no está indicado, a no ser que es que no tengamos otro remedio porque realmente el cuadro sea grave, estemos obligados y entonces lo tendremos que prevenir esto. ¿Vale? Bueno, pasemos a la I, ¿no? La inflamación, la infección en el lecho de la herida. Pues la inflamación es la primera fase, ¿no? De la cicatrización. Tras la hemostasia, enseguida llegarán los mediadores inflamatorios que son básicos para todo el inicio. Entonces, tenemos que recordar que la inflamación tiene unos efectos adversos asociados como son muchísimo dolor, un edema, un exudado excesivo, que lo intentaremos modular, ¿no? Porque podemos poner antiinflamatorios, pero nos conlleva una respuesta defensiva y desde luego una fase inicial de cicatrización, con lo cual no tenemos que inhibir del todo la inflamación, ¿vale? Solamente lo que no deseamos, ¿no? La parte negativa. Pero es verdad que una inflamación crónica es el problema de la cronificación de las heridas, ¿vale? En cuanto a la infección, pues la infección sí que va a llevar una inflamación, ¿vale? Tenemos que recordar que la infección va a producir también muchísimo dolor porque va asociado a la inflamación del tejido, pero nos puede producir muerte celular, pérdida estructural de ese tejido, nos puede dar complicaciones graves sistémicas y nos va a cesar las secuencias de curación. Las características de una herida infectada pues va a ser siempre un exudado abundante. Los bordes epiteliales pueden estar o no edematizados, pero desde luego no van a estar en ningún momento en proliferación ni en fabricación de nuevos queratinocitos. El lecho estará hipóxico y no tendremos un aporte nutricional que también será básico, ¿no? para los tejidos de nueva formación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Será gestionar muy bien este exudado y sobre todo controlar la carga bacteriana. Pues esta es la clave, ¿no? El control de la carga bacteriana. Por un lado, quiero hacer hincapié, por eso os lo he puesto en mayúsculas, no queremos usar, no está indicado bajo ningún concepto usar antibióticos tópicos, ¿vale? El antibiótico en un momento en que tenemos una gran producción de exudado, si lo ponemos tópico, normalmente lo único que conseguimos es que se diluya, tenemos concentraciones subterapéuticas de este antimicrobiano y tenemos un lecho colonizado por bacterias y por una bacteria, por bacterias, una microflora bastante variada. ¿Qué estamos produciendo? Pues aquí estamos produciendo un lecho óptimo para que se produzcan resistencias microbianas, que ya sabemos que estamos haciendo muchísimo hincapié en luchar contra esto, por favor. Si tenemos una infección grave, la antibioterapia tiene que ser sistémica y siempre guiada bajo un cultivo y un antibiograma. ¿Vale? Mientras tanto, ¿qué podemos hacer tópicamente? Lo que vamos a hacer son lavados, ¿vale? Y lo que haremos serán pues lavados más abundantes, se pueden hacer frecuentes, 3 veces al día, 2, 1, depende un poco de la evolución de cómo vaya respondiendo esta herida. Acordaros que el organismo también está luchando contra esa infección y lo que tenemos que hacer es ayudarle, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues ya os lo he dicho, vamos a quitar el tejido necrótico que va a ayudar a perpetuar esa infección y a empeorarla y hacer lavados. En cuanto a los productos que podemos utilizar, pues desde luego productos que no nos hagan resistencias, ¿no? Los lavados con productos, soluciones de polihexamida, por ejemplo, o antisépticos en concentraciones no citotóxicas diluidos en el suero y desde luego siempre acabando con un lavado con suero, o podemos aplicar productos tópicos con plata.
¿vale? Tanto en gel, en forma de gel, como los apósitos que usemos. La frecuencia de curas hasta que tengamos un atisbo de que empieza una proliferación sana y un borde epitelial, los vamos a hacer cada día, ¿vale? Siempre también, aunque la herida esté infectada, vamos a hacer técnica lo más aséptico posible, ¿vale? Para no complicar. Y entonces lo que haremos serán siempre lavados y nuestro material siempre será estéril, si tenemos que manipular con pinzas o con algún material cortante, y con guantes, ¿vale? Acordaros que aquí vamos a necesitar apósitos de elevada capacidad de absorción y productos, pues si puede ser, con antimicrobianos. Complicaciones, pues sí, si estamos haciendo lavados porque creemos que no hay una infección, hay una infección subclínica, no tenemos claro, no es un material, no tenemos esas colecciones de accesos que nos lo ponen tan fácil, ¿no? El diagnóstico de la infección. Si no hemos podido hacer una infección, un diagnóstico de infección clínico, pero tenemos nuestras dudas, vamos a darle unos días a nuestro tipo de cura. Si vemos que no avanza o que el tejido, en lugar de mejorar, ha presentado unos cambios en coloración, se ha amplificado el área de la lesión, o la coloración vuelve a coger aquellos colores pardos que os he enseñado, o la textura cambia, no es una textura sangrante, lo que vamos a hacer es replantearnos otra vez el concepto time, ¿vale? Entonces tenemos que hacer hincapié en el tejido, ¿no? En el desbridamiento del tejido infectado, ¿vale? Y desbridamiento del tejido infectado, pues aquí os he puesto un ejemplo. Este es un paciente con una traqueostomía en una cura, en curas clásicas, porque el animal vino en estado muy grave, y cuando ya lo encontramos estabilizado, pues se hizo un desbridamiento quirúrgico. Y mirar qué aspecto. A la derecha tenemos una foto con un tejido de granulación ya óptimo y unos bordes epiteliales que empiezan a trabajar por su cuenta. Si tenemos colecciones purulentas y queremos hacer un cierre primario, pues acordaros también de poneros drenaje, y los drenajes que nos van a complicar menos, ¿no? Porque tienen menos complicación, son los drenajes activos, que producen una presión negativa, que esa presión negativa, por un lado, nos recoge todo ese exceso de exudado y además nos oblitera el espacio muerto que puede haber en el lecho. Aquí os he puesto un vídeo del ejemplo de cómo se aplica un drenaje. En este caso es un mini Redovac, que es un drenaje activo pequeñito. Si necesitásemos algo de mayor volumen, pues ya pasaríamos seguramente a un Jackson Pratt, ¿vale? Pasamos a la M de humedad, que desde luego es básica para la optimización de todos esos procesos enzimáticos que son la base de la reproducción celular, ¿vale? Un tejido de granulación óptimo, rojo, muy oxigenado, brillante, con muchísimo aporte de nueva vascularización, tiene que tener este aspecto, ¿vale? Un color cereza. Tiene que estar húmedo, siempre tenemos que tener este aspecto húmedo, y tiene que estar plano respecto al resto de superficie perilesional, ¿vale? Para que los queratinocitos puedan avanzar desde los bordes. Entonces, cuando lo conseguimos, esto es lo que tenemos que mantener. A partir de aquí, pocas veces tienes un tejido con evidencia de infección. Este tejido rojo no duele en absoluto, el paciente está feliz, se deja hacer las curas, no necesita ninguna sedación y prácticamente no necesita analgesia, ¿vale? Esto es que vamos muy, muy bien encaminados en la cicatrización. Entonces, para mantener, lo que tenemos que hacer, pues una humedad óptima, ¿no? Acordaros que la humedad óptima viene de la producción de exudado, que vendrá de los capilares del tejido de granulación, y podemos aportar nosotros humedad si vemos que cada vez va menos, que es la evolución normal de la producción de exudado,
pues con hidrogeles y con apósitos que nos mantengan esa humedad ahí, ¿vale? Acordaos también que un acúmulo excesivo de exudado por retrasos o porque hemos puesto un apósito que no tiene una alta capacidad de exudado en ese momento podría producir retrasos o cronicidad de la herida. ¿Por qué? Por lo que os he dicho antes, el exudado lleva proteasas para eliminar el tejido que no es viable. Cuando se acumula un exceso demasiados días, eh, estas mismas proteasas van a producir una cronicidad de la herida. ¿Vale? Entonces, acordaros, tenemos una necrosis seca inicialmente que no exuda. Nosotros vamos a aportarle humedad, un desbridamiento autolítico o un desbridamiento quirúrgico. Por ejemplo, en los dos casos lo que se va a producir es un aumento muy rápido de la cantidad de exudado. Luego, durante la fase de proliferación, inicialmente vamos a tener bastante cantidad y conforme va avanzando la epitelización, ese exudado va a ir bajando, ¿vale? Con lo cual esto es dinámico, el concepto de poner un apósito y dejarlo hasta el final no nos va a funcionar. Vamos a ir cambiando el tipo de apósito en función de su capacidad de absorción de exudado, gradualmente. Inicialmente los de mayor capacidad de exudado, incluso las curas van a tener que ser más frecuentes conforme tenemos una proliferación y una fase de epitelización que va avanzando, iremos poniendo apósitos con una capacidad de exudado ya más moderado, incluso ya en las últimas fases pasaremos a apósitos antiadherentes que lo único que nos hacen es mantenernos el lecho húmedo, pero que no tenemos que aportarle nosotros una desecación, que podríamos producir una desecación del lecho de la herida, ¿vale? Pues las claves de los pasos de mantener este lecho húmedo, desde luego ya en este punto va a ser minimizar el tiempo de exposición de la herida al ambiente, con lo cual vamos a tener preparados 2, 3 tipos de apósitos antes de destapar la herida. Todo el material va a estar preparado, vamos a tener ahí un buffet de suero, el suero preparado, las vendas, todo, antes de destapar. Cuando destapamos, lo vamos a hacer con muchísimo cariño y os vuelvo a repetir siempre, limpieza de la herida. Ahora ya este tejido es un tejido con muchísimos capilares, con lo cual necesita una limpieza húmeda, una higiene pasando suero atemperado o una solución en la que podemos aplicar, por ejemplo, una técnica de fomento que también es muy delicada con las heridas ya en esta fase. Y limpiaremos la piel perelesional, ¿vale? Que la secaremos de todo ese exceso de exudado que tiene. Después aplicaremos el apósito primario con la capacidad de absorción, ya os lo he dicho, depende del momento en que estemos, y enseguida cubriremos con un vendaje blando protector. Muy importante que esa herida no nos baje temperatura y no esté expuesta a los patógenos que podamos tener en el ambiente, ¿vale? Complicaciones, pues os pongo estas fotos para que me reconozcáis una granulación que no es correcta, ¿vale? En la primera foto, la de la izquierda, tenemos un tejido sobregranulado, con lo cual no podemos hacer que los bordes epiteliales puedan crecer en dirección correcta. Un tejido sobregranulado, aunque no tenga signos claros, reconocibles, ¿no? Aquellos signos de infección, los clásicos de Celsius, ¿no? Del dolor, el rubor, pues normalmente se asocia a la presencia de infección en el tejido. Entonces, en ese momento seguramente tenemos una infección subclínica o un biofilm y tenemos que ponerle remedio. A veces en este punto, solamente con antimicrobianos, con cambiar el tratamiento tópico, poniendo apósitos con plata y unas buenas limpiezas, pues por ejemplo con polixamida, vamos a poder volver a tener un lecho plano, pero le vamos a dar oportunidad de pocos días. Si vemos que no se aplana este tejido de granulación, tendremos que hacer un diagnóstico microbiológico de infección, ¿vale? En la foto del medio, veis que ha habido
un cambio de coloración, sí que tenemos un tejido de granulación plano, pero no tenemos ese rojo bonito, no tenemos ese rojo brillante. Y además os pongo en antecedentes, esta herida unas semanas antes era más pequeña. Cuando se nos amplía el área del lecho de la herida, en general, y hemos perdido bordes epiteliales, en general tenemos una infección. También tenemos que hacer aquí una actuación rápida y volver a hacer hincapié en el punto I, ¿no?, de infección. Y lo mismo para esta última foto, la de la derecha, en que vemos un tejido heterogéneo, parece que empiece como a sobregranular, en algún momento también parece que ha cambiado el color, se ha palidecido, pues lo mismo, ¿no? Estos cambios de coloración, hay gente que lo confunde con una granulación y esto no es una granulación correcta. Esto va a hacer que tengamos un estancamiento y no avancemos en la secuencia que teníamos que ordenada de cicatrización, ¿no?, de curación de herida. Pues bien, pues ¿qué hacemos cuando tenemos estos casos? Lo dicho, volvemos a hacer hincapié en la I, ¿no? Y por último, vamos a hablar de los bordes epiteliales, ¿no?, que siempre son lo más bonito, ¿no?, que al final es lo que nos va a dar pues esa cubrición de esa herida que es nuestro objetivo final, ¿vale? Los queratinocitos del estrato basal de los márgenes de la herida se desplazan y proliferan hacia el centro de la herida. Y esto es lo que vamos viendo cada semana, ¿no?, cuando hacemos una cicatrización por segunda intención, en que va avanzando en forma simultánea, más o menos homogénea, sobre el tejido de granulación. Es este halo blanco que vemos alrededor que lo llamamos los bordes epiteliales activos, ¿vale? Cuando decimos bordes epiteliales activos significa que tenemos un crecimiento de queratinocitos que es secuencial sobre capas y que nos va a ir tapando la herida, que es el objetivo final, ¿vale? Pues, ¿qué le pasa a este crecimiento de queratinocitos? Pues no va a poder desplazarse sobre el lecho de la herida, de hecho se inhibe la proliferación del estrato basal si tenemos costras, si tenemos presente necrosis, si tenemos pelos, que nos lo he puesto aquí, el biofilm o detritus, ¿vale? Con lo cual volvemos a hablar del punto M, del punto T y del punto I. Tenemos que mantener limpio el lecho de la herida, tenemos que tener un tejido óptimo para que nuestro objetivo final, que sea la epitelización de la herida, pueda avanzar correctamente. Las claves. Bueno, pues esto que se olvida a muchísima gente, que es el rasurado perilesional. Por favor, siempre me mandáis fotos con pelos alrededor de la herida y eso es un acúmulo de detritus y de bacterias que lo que vamos a hacer es producir muchísimo más exudado, un ambiente con muchísimo más riesgo de colonización crítica bacteriana, incluso del aporte de un biofilm, ¿vale? Entonces, vamos a hacer una limpieza siempre delicada del borde propio de epitelial, pero una limpieza un poco exhaustiva de los bordes que están íntegros perilesionales, ¿vale? Siempre vamos a utilizar también fluido temperado. Vamos también a minimizar el tiempo de exposición. Los queratinocitos son unas células muy sensibles que pueden morir en tiempos de exposición prolongados por las bajadas de temperatura. También son súper sensibles a la exposición con antisépticos y a ciertos tipos de tratamiento que puedan producir desecación, ¿vale? Entonces, lo que necesitan los queratinocitos es poca cosa. Realmente lo que necesita es limpieza y cuidados meticulosos de no agredirlo con una limpieza de gasas que pueda crear microtraumatismos, ni siquiera pues con la aplicación de antisépticos, ¿vale? Nuestro objetivo va a ser mantener un lecho de granulación húmedo y un lecho de granulación óptimo, ¿vale? Cuando ya tenemos un lecho bastante minimizado en cuanto a área,
acordaros que va a haber poca producción de exudado, con lo cual la aplicación de hidrogeles o sencillamente de unos apósitos antiadherentes con poca capacidad de absorción va a ser suficiente. Y la evidencia nos dice que cuanto más extendamos las curas, cada 5, cada 6 días, cuando tenemos una granulación óptima y un área mucho más reducida, va a ir muchísimo más rápido toda la secuencia de pitilización. ¿Vale? Complicaciones, entonces, en cuanto a los bordes, bueno, pues ya lo veis aquí. La primera foto, esta es la que os pongo, que la gente cuando ve la foto, la primera foto me refiero a la de la izquierda, la gente que considera en general que esta foto que es una herida que está en una buena secuencia de cicatrización porque tenemos un tejido de granulación bonito. No sé si os habéis dado cuenta que no hay ese halo blanquecino avanzando, ¿vale? Entonces, aquí está pasando algo, aquí los bordes están sucios, tienen pelo, vamos a cuidarlo y seguramente vamos a cambiar el tipo de cura que le estábamos haciendo, el tipo de tratamiento tópico. Yo en esta primera seguramente haría mucho hincapié en la limpieza del borde perilesional, lo mismo que os he dicho también en un mantenimiento, cuidado de que no nos baje la temperatura y le aportaría humedad. ¿Vale? Puede ser que nos falte humedad aquí para ese desplazamiento de queratinocitos y veríamos en la siguiente cura cómo nos ha avanzado. Vale. Las siguientes fotos sí que son clarísimas, tenemos unos bordes que no están en plano con la superficie de granulación y de hecho la granulación no está bonita. En la segunda foto por la izquierda hay una granulación que ya roza el sobrecrecimiento, ¿no?, de la hipergranulación, y además los bordes están levantados, ¿vale? Esto está requiriendo también que actuemos también a nivel de desbridamiento. La tercera foto, en la tercera foto ya veis que el borde está totalmente vertido, tiene pelos, ¿vale? No lo hemos cuidado, entonces quizá aquí una buena higiene y un buen desbridamiento de estos bordes pueda, o incluso una cicatrización primaria, que hagamos un cierre primario, va a funcionar mucho más que si seguimos poniendo apósitos sobre esta herida. Y en la cuarta, que es la primera por la derecha, pues ya veis que hay tejido esfacelado en los bordes, con lo cual si los queratinocitos del estrato basal del borde tienen ya aquí una barrera física, desde luego, por mucho que el hecho de granulación nos esté mejorando, esto no va a avanzar, ¿vale? Si pasa esto, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a volver un paso para atrás y nos vamos a plantear otra vez en qué momento nos está fallando, ¿no? Volvemos a repetir, los 4 puntos se tienen que hacer, son 4 puntos clave que se tienen que ir revaluando continuamente cada vez que hacemos una cura, cuando destapamos una herida, y tenemos que ver, ¿el tejido está sano, sí o no? ¿Tengo signos de infección? ¿Tengo todavía muchos signos de inflamación? Esto se nos ha estancado y parece que esté palideciendo el lecho de granulación. ¿Tengo el aporte de humedad que necesito correcto con este tipo de cura o tengo que cambiar la cura? Me han aparecido complicaciones, se ha hecho más grande la herida o más profunda, ¿vale? O le ha aparecido dolor. Los bordes epiteliales pueden avanzar por encima del lecho de granulación. Tengo un tejido de granulación rojizo, plano, bonito y están avanzando o no. Pues volvemos a lo que os he dicho, ¿vale? Volvemos a plantearnos qué es lo que está pasando, ¿vale? Y empezamos a hacer hincapié en qué punto estamos. Con lo cual, siempre en cada punto nos vamos a reevaluar completamente el esquema, ¿vale? Y hasta aquí la charla. Muchas gracias por vuestra atención y ahí tenéis también mi contacto por si tenéis alguna duda, algún comentario o queráis hacerme alguna pregunta, ¿vale? Muchas gracias.